tele.tv. Buenas noches, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tengo el honor de estar con un maestro del periodismo. Él va a decir que no, pero yo sí lo reconozco como tal. Enrique Pastor Cruz, a fuego lento. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ti por esta oportunidad de invitarme a platicar con tu auditorio, con las gentes que siguen esta televisora y por supuesto, pues a gusto para poder pues comentar los temas que consideres pertinentes. Mira, yo tengo muchas inquietudes porque, en principio, tú has conocido distintas realidades de México, o mejor dicho, distintas visiones de la misma realidad de México. Te pregunto, ¿habías experimentado una sensación en México como la que ahorita se está viviendo como periodista? Bueno, como periodista no, y yo creo que es algo muy interesante porque nos toca vivir como generación una etapa de un partido único, de un régimen político, en donde habían reglas escritas y no escritas para la actividad periodística, para la actividad administrativa. Tenías que hacer carrera, tenías que hacer méritos, tenías que formar parte de un sector. El sistema político era muy singular, tenías que transitar todos esos condicionamientos para en un momento determinado tener la posibilidad de un espacio como periodista o como un espacio laboral o político, siempre fundado y siempre en base a la cuestión meritoria, ¿no? Tenías que hacer méritos, había que ganarse las posiciones y transitar. Se hablaba, por ejemplo, para una aspiración de cargos políticos, pues que el primer mérito que debías hacer es llegar y pedir tu cubeta, tu brocha y llevar la propaganda política del partido que fuera, ¿no? Para que empezaras a hacer méritos. Había una visión también muy burocrática. Yo recuerdo que uno de los sueños de casi todos era conseguir una plaza federal. Una plaza federal en cualquier dependencia era una garantía de sobrevivencia, de cubrir tus satisfactores, de poder tener una plataforma de lanzamiento, para si aspirabas a más, bueno, tenías tu base para poder transitar en otros objetivos. La vida, las circunstancias, la globalización, las aperturas, la apertura económica y todas estas cosas, pues fueron cambiando esas reglas. Lo que era parte de una necesidad de cubrir, pues se fue haciendo caduca, fue perdiendo vigencia. Empezamos a ver otras maneras de hacer política, empezó a haber rupturas, porque como suele suceder en todo tipo de sociedad y agrupación política y regímenes políticos, pues empiezan a haber rupturas en los grupos y empiezan a darse situaciones completamente diferentes. Yo te puedo hablar de mi época en que la inquietud política me asalta, cuando soy dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma del Carmen, era presidente Luis Echeverría, y yo oí hablar a un Porfirio Muñoz Ledo y a un Mario Moya Palencia, a todos estos hablando del tercermundismo, de la justicia social, de la justicia en el campo, de los líderes, cuando venía de un proceso anterior de un movimiento del 68, y esas cosas que a la edad no las vas ubicando en su exacta dimensión. Lo que había sucedido, veíamos a un Luis Echeverría, los jóvenes de esas épocas, como un personaje que venía a resarcir el daño que se había hecho en el 68. Hay también algo muy importante: los bloques mediáticos
estaban, pero eran murallas como las de mi ciudad Campeche, infranqueables totalmente. Entonces tú aprendías, oías lo que te decían y lo que querían que escucharas, y era parte de un adoctrinamiento social, de formación, en el que tenías que entrar a esos dogmas, tenías que entrar a esa ruta para poder entender el país. De Echeverría pasamos a López Portillo en la etapa en la cual también llamó poderosamente la atención, y esto es interesante, que los llamados millennials, los jóvenes, pues vayan entendiendo toda esa metamorfosis. Yo no sé si a la inversa o una metamorfosis normal, porque la metamorfosis normal es cuando el gusano se convierte en mariposa. Yo no sé si ahorita la política es mariposa-gusano, o cómo fue que se invirtió. Entonces entramos en López Portillo, donde prácticamente no hubo candidatos de oposición, y se hizo una gran campaña nacional, y un hombre muy elocuente, con una enorme capacidad en oratoria, preparado, nadie puede negarle. Los discursos de López Portillo son joyas de filosofía, de todo lo que, de doctrina política, pero total y completamente vacía. En la práctica era lo completamente opuesto. Él inicia su campaña o su gobierno diciendo que iba a rescatar a todos los mexicanos postrados en la pobreza, y finalmente termina pidiendo perdón después de un proceso de 6 años verdaderamente dantesco, donde se pierde las formas, donde se degenera el servicio público, a tal grado que el propio Miguel de la Madrid, con todo y lo que representaba en la decadencia política, él se atreve a hacer una campaña en la que habla de la renovación moral de la sociedad. Fíjate nada más a qué nivel de hacer una campaña, de decir vamos a renovar moralmente a toda la sociedad, cuando la sociedad no era la que estaba corrompida. Los que estaban completamente en decadencia y completamente contaminados era la clase política, los que habían llevado a la devaluación, los que habían convertido al peso en papilla, y donde llega un presidente de la República sin ninguna trayectoria política, sin ningún antecedente partidista, con el único mérito de haber sido quien tuvo la visión extraordinaria de ver en José Ramón López Portillo el talento de aquel denominado orgullo del nepotismo, y en Rosa Luz Alegría pues la capacidad y la intelectualidad pues para ocupar una Secretaría de Estado, Secretaría de Turismo, ¿no? Miguel de la Madrid pues es la etapa más difícil para el periodismo, porque con Miguel de la Madrid se inician los acosos y las persecuciones verdaderamente criminales en contra de quienes hacían análisis y quienes abordaban temas que ellos no querían que se tocaran, como es el asunto del narcotráfico, la delincuencia organizada, y allí aparece el asesinato de Manuel Buendía. Manuel Buendía muere cuando se supone que va a dar a conocer toda una estructura operativa de narcotráfico y vinculaciones con el gobierno, y bueno, pues fallece el señor, o lo asesinan, y se da posteriormente un tremendo zafarrancho político entre el señor Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, y el señor Adolfo Lugo Verduzco, líder nacional del PRI, cuando a la mitad de la campaña, o a la mitad del sexenio, muy pocos saben que el señor Adolfo Lugo Verduzco estaba convencido que él podía ser presidente de la República, y dentro del PRI manejaba una estructura de análisis político y municipal minucioso que operaba un político yucateco que falleció en el sismo, Jorge Jure Shejín, y que operaba el maestro Manuel Garza González, y también otro personaje muy conocedor en materia política, un hombre de Guanajuato,
en este momento se me chispoteó el nombre, pero lo voy a acordar, en Fausto Villagómez Cabrera. Entonces, toda esa estructura se colapsa cuando Manuel Bartlett decide mandar a Zorrilla como candidato a Hidalgo. Y eso es inaceptable por parte de Adolfo Lugo Verduzco, hidalguense, y empieza el litigio. Es que es una posición que quiere el secretario de Gobernación, y cuando el secretario de Gobernación presiona para que este caballero vaya de candidato, pues de pronto aparecen las famosas credenciales que tenía Caro Quintero, vinculando a la Secretaría de Gobernación, y ahí prácticamente tanto Adolfo Lugo Verduzco como Manuel Bartlett perderían la sucesión presidencial. O sea, su confrontación los terminó debilitando a tal grado que Adolfo Lugo Verduzco se tuvo que ir como gobernador al estado de Hidalgo, y pues Bartlett se quedó ya prácticamente congelado con esas vinculaciones, que incluso rebotó hasta Jalisco a don Cosío Vidaurri. O sea, de esos efectos que hoy se asustan porque de pronto pues, se está persiguiendo a un abogado, se detuvo porque tiene vínculos. Esto no es nuevo, esto es algo que se había matizado porque se logró a partir de, ya quedé en Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari. Permíteme un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa y si te parece regresamos para platicar ya a partir de Carlos Salinas de Gortari, aunque hay algo que me llama la atención. Parece que estuviéramos en una máquina del tiempo porque has mencionado dos personas que siguen activas, Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo. Hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Aztele.tv. Aztele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo, tengo 2 años de conocer a Julio, sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida.
En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y nos comentabas, llega Carlos Salinas de Gortari. Así es, Carlos Salinas de Gortari llega después de un proceso de desgaste interno dentro del equipo de Miguel de la Madrid, en donde, por cierto, tanto Silva Herzog como el señor exsecretario del Trabajo y Previsión Social y exgobernador del Estado de México, eran los hombres a vencer, Alfredo del Mazo padre, y el que envían finalmente como gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, que había estado en la Secretaría de Patrimonio y de Patrimonio. Ya ves cómo les cambian el nombre. Eran los 6 fantásticos, ¿no? Porque eran 6 candidatos, incluso estaba por ahí Morales Lechuga. Sí, exacto, Ignacio Morales Lechuga. Bueno, Salinas llega en un proceso picaresco y cómico que me tocó vivir y verlo muy de cerca, porque se paran unos vehículos en el PRI con camionetas donde habían camisetas con el nombre de cada uno de los precandidatos, Alfredo del Mazo, todos los demás, ¿no? Salinas de Gortari, y está la camioneta esperando porque se dio un anuncio como si fuera un premio o una reina de carnaval o algo, ¿no? Y finalmente los 3 sectores del patio decidieron que sea Carlos Salinas de Gortari. En ese momento salieron de la calle, el PRI estaba, la calle Héroes Ferrocarrileros, y se fueron las demás camionetas y a meterse las camisetas de Salinas, porque ya todos los sectores estaban con él desde hacía rato, ¿no? Exceptuando, por supuesto, Joaquín Hernández Galicia y los sectores obreros, que habían sido muy lastimados con las políticas que desde programación y presupuesto había manejado Carlos Salinas de Gortari. Viene Salinas de Gortari con la famosa caída del sistema, un proceso en donde se había cosechado también los efectos que en 1985 dejó un sismo, y esto es muy importante registrarlo porque en el 85 pega un sismo que rebota directamente al proceso electoral en el 88, y aquí un sismo un año antes rebota directamente en el proceso electoral. Hay que registrar esos detalles, ¿no? Entonces, en el 85, la soberbia, la vanidad, el manejo tan torpe que se dio al sismo de ese momento por parte de todas las autoridades, del jefe de gobierno que también, o del departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, que era uno de los tantos aspirantes, pues dieron un manejo patético, hubo robo de todos los apoyos internacionales, se mostró pues inconcebiblemente, ¿no? Miguel de la Madrid decía que venía por la renovación moral de la sociedad y se convirtió en una suciedad espantosa. Y recordarás cuando se presenta en el Estadio Azteca que todos le mientan la madre. Exactamente, pero además hay otro detalle, ahí se incrementan los asesinatos a los periodistas. Habíamos empezado con Manuel Buendía y sigue posteriormente el accidente de Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, el exgobernador yucateco periodista, quien hace un libro donde a él lo intentan acercar para limar asperezas por los conflictos que tenía, etcétera, etcétera, y lo invitan a varias giras. Entonces el abuelo de este famoso cronista o comentarista o periodista, Loret de Mola,
hace un libro que se llama Que la nación me lo demande. Y en ese libro narra las fiestas, el comportamiento de Pesqueira, el comportamiento de Salinas, el comportamiento de Ramón Aguirre, el afecto tan especial que tenía Miguel de la Madrid a este muchacho Emilio Gamboa, yucateco por cierto, vecino de nuestro estado. Y eso pues irrita a la clase política en ese momento, y el señor Loret de Mola termina en un accidente raro, se le sepulta como persona desconocida, y pues muchos señalan, y el propio hijo directo de él, el también periodista, yo he tenido oportunidad de platicar con don Rafael, hijo, y él me dice, yo estoy total y completamente seguro que fue Miguel de la Madrid, pero más que nada el que operaba políticamente todo eso, que hoy está con la Cuarta Transformación, o sea, es el encargado de que tengamos luz ahorita, Manuel Bartlett. Bueno, llega Salinas, se hace hay una anécdota en famosos 20 millones de votos cautivos, no sé si tú recordarás cuando se dio a conocer que el PRI garantizaba 20 millones de votos para la elección de Salinas, y eso fue en una ecuación que en la Secretaría de Acción Electoral, estando como secretario de esa área Patricio Chirinos y como subsecretario Fidel Herrera, pues se pusieron a jugar con una computadora, con los datos que se tenían en datos registrados, y en la ecuación, haciendo cuentas de los mejores momentos, hicieron ellos una proyección electoral con todo el optimismo del mundo, no sé de dónde sacaron, y eran 18.800.000, y ahí apareció el redondeo, fue la primera vez que yo escuché esa palabra, vamos a redondearlo a 20 millones, ¿no? Cuando se da a conocer en una reunión privada con el candidato Salinas en el PRI, Fidel Velázquez, que era vero, tenía una experiencia tan grande, le dijo, sí, efectivamente, son 20 millones cautivos, de los cuales 14 es voto obrero. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde tantas diputaciones, aquí traje la lista, para garantizar los votos. De ese tamaño, así se repartían los cargos. El proceso es un golpe demoledor, el sistema político apenas se da cuenta de la reacción ciudadana, la capacidad de revertir la elección por parte de la estructura priista es avasallada, y viene el proceso de la famosa caída del sistema, después de un proceso en donde la Alianza Izquierda pues ya había tenido incluso asesinatos y persecuciones. Si hubo una etapa más dura y más difícil para la democracia en este país, fue en ese proceso, porque hubieron más de 500 militantes de esa alianza de izquierda que perdieron la vida, que fueron asesinados, que desaparecieron. Nunca se ha hecho una fiscalía para el castigo de esas cosas, ¿no? Bueno, pues llega el momento en que hay que calificar las elecciones. No olvidemos que en aquel entonces el Congreso se erigía como colegio electoral y calificaba las elecciones. Y ese fue el momento en el que los grupos, don Luis H. Álvarez, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza, todos estos íconos de la derecha, condicionan su voto para legitimar el proceso a negociaciones que se dieron posteriormente y se iniciaron en Baja California. Por cierto, también, ahí vienen los detalles, ¿no? Ahí viene Rufo, ¿no? Ahí viene Rufo, mandan como candidata a Margarita Ortega Villa de Romo por parte del PRI, una ex senadora de la República que había sido compañera del papá de Salinas y que además, muy pocos saben, tenía un dictamen de cáncer terminal, lo sabían en el CEN del PRI y la mandan a pesar de eso a la candidatura. Y ahí es donde yo conozco y veo la primer juego perverso del fuego amigo, porque del propio PRI salían las informaciones en contra de la campaña de la señora Margarita Ortega Villa de Romo. Finalmente pues se da el triunfo, ya estamos brincándonos, me quedé en la calificación de Salinas.
El tiempo ha pasado y nos demostró que ese movimiento de izquierda lamentablemente no cayó en manos de alguien del tamaño de la confianza y de la fe de México, y el señor Cuauhtémoc pues negoció, ya quedó claro, ya se ha dicho, se descubrió, se confirmó que hubo una negociación atrás de estas gentes que tuvieron fe, y eso generó una gran decepción en la participación ciudadana. Hay que reconocer que después de esta situación, pues Salinas es un hombre muy inteligente, creo que es de los hombres que en política ha destacado por todo lo que eso significa en la política, la capacidad política de un Fouché, la capacidad política de los más grandes operadores en este sentido, y él va recomponiendo con sus acuerdos, el Tratado de Libre Comercio, con sus golpes espectaculares contra Joaquín Hernández Galicia, contra después el ex líder del magisterio, ex gobernador de San Luis Potosí, que entonces en el momento en que él doblega y hace sentir la fuerza, Conjitú. Carlos Conjitú Barrios, exactamente, él hace sentir la fuerza, toma prácticamente el control, y por supuesto teniendo un gran operador político como fue Fernando Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación, conocido en esa época como el hombre de mano de hierro con guante de seda. Sí, perdón, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver sí me gustaría que me dijeras, en tu apreciación, ¿quién ganó esa elección? No me digas ahora, hacemos una pausa, regresamos. Aztele.tv. Aztele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo, que tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aquí eras corto. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y te preguntaba, en tu apreciación, ¿quién ganó la elección del 88? Bueno, legalmente la ganó Salinas, realmente la ganó Cuauhtémoc, que no la defendió porque no tenía la estatura de un liderazgo. Yo creo que él se asustó, como se asustó el sistema y como se asustó todo. En ese día de la elección nadie salía de su asombro, porque se dio, creo, el preludio de lo que pasó en el pasado proceso electoral, el hartazgo de la ciudadanía, y cuando la política golpea directamente a las bolsas, a las economías familiares, a los satisfactores, y se vivió ese momento tan dramático del sismo, el desprecio de las... Claro. Todo eso, o sea, la labor de promoción anti-PRI la hicieron estas acciones de gobierno. Entonces no se pudo parar, se había apostado al olvido, que bueno, ya, o sea, al fin, ya, al cabo nosotros seguimos ganando elecciones, porque además hay otro detalle que hay que anotar. Después de Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría nunca había tenido ningún cargo de elección popular, jamás transitó. López Portillo fue un tecnócrata. Miguel de la Madrid jamás tuvo ninguna elección. Salinas de Gortari tampoco. Ernesto Zedillo, menos. O sea, se terminó ese PRI de trayectoria, de méritos, para entrar en un esquema de tecnocracia y obviamente de la presión internacional del modelo económico que siempre tuvo en la mira el recuperar lo que hizo Peña Nieto, el recuperar el control del petróleo, porque si en 1938 el general Lázaro Cárdenas hace la nacionalización, es por interés del propio gobierno norteamericano para arrebatarle el petróleo a Europa, a las famosas hermanas, y esas empresas petroleras, al darse cuenta que había un partido político hegemónico y poderoso, crean el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional nace con Gómez Morín, porque Gómez Morín era el operador financiero, el encargado de evadir impuestos de todas esas empresas internacionales. Entonces, cuando el PAN habla de una patria justa y ordenada, eso no es cierto. Estamos hablando de un proyecto global para recuperar básica y fundamentalmente la riqueza petrolera, que además es una cuestión geopolítica que está hoy más que nunca vigente, ¿no? Entonces, la pregunta expresa de tu parte, si la elección legalmente, por esa asociación que daría posteriormente el nacimiento del PRIAM, pues la ganó por calificación en la Cámara de Diputados de el señor Salinas de Gortari, que además ahí es donde inicia la trayectoria política, y le pongo comillas, de Fox, cuando se pone las boletas en las orejas, ¿no? O sea, porque ese es, vamos a decir, donde se catapulta la ideología y el talento político, que pues no debió habernos sorprendido lo que pasó en el 2000. Ok, después sale Salinas, se firma un tratado de libre comercio y llega Enrique. Sale Salinas. Perdón, llega Ernesto Zedillo. Ernesto, perdóname. Salinas logra, como te decía hace un momento, es un hombre muy inteligente, eso está afuera, perverso, inteligente. El que está en política y no logra acumular todos esos elementos con mucha frialdad, pues no logra ser
no logra trascender. Salinas crea un proyecto transeccional. Incluso Colosio es su proyecto. Yo siempre en debates, en discusiones, en mesa o incluso en algunos programas que generosamente, como tú me has dado la oportunidad, se ha debatido, yo siempre he dicho que el más afectado con el crimen de Colosio fue Salinas. Y lo digo con conocimiento y causa porque incluso Salinas y Colosio ya estaban trabajando para desaparecer el PRI y crear un partido que se iba a llamar el Partido de la Solidaridad. Y en los detalles dicen los conocedores está la cola del diablo. Si alguien se va a la hemeroteca va a encontrar que durante la campaña de Colosio ya no aparecía el logotipo del PRI, sino unas franjas y Colosio, porque el objetivo era terminar con esa estructura que Salinas, el modelo al que él pertenece, o sea, el Partido de la Revolución se había acabado, ya no había revolución, ya se acabó la democracia, se acabó la justicia social y había que aprovechar todo ese gran potencial que sigue teniendo México y sobre todo la cuestión, el petróleo ha sido el factor fundamental de la ambición internacional, incluso de la lucha de los dos bloques, el bloque europeo, la alianza de los 5 países que formaron China, Rusia, India, Brasil, incluyéndose Argentina, para hacer ese bloque antinorteamericano, y siempre ha sido el botín, el petróleo. ¿Ok? Está enfrente de nuestras costas, que acabó con la industria pesquera camaronera en una forma tremenda, porque fue un acto, no espero no salirme del tema, pero hoy que todo mundo habla del Tren Maya y lo que va a causar y todos los daños que va a generar, es la misma desinformación con la que se busca crear caos y la falsedad, porque lo único que se está peleando ahí es el botín de quienes se van a llevar las inversiones y los privilegios. Que por cierto, esa fue tu intervención el lunes pasado durante la mañanera, ¿no? Exactamente. A mí me preocupa mucho porque cuando se presentó el proyecto del tren transpeninsular en Quintana Roo, fui invitado por Lilia Arellano, la periodista, a un debate sobre el tema y yo decía, para empezar, no puede ser transpeninsular porque tienen que aprender geografía. La península de Yucatán la conforma Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y este transpeninsular solo es Quintana Roo y Campeche. En aquel momento, pues el proyecto pertenecía al Grupo Patrón, a Patrón Laviada, a Emilio Gamboa, en Quintana Roo a González Canto, a Félix González Canto, y bueno, en Campeche siempre han sido un poquito conformistas, yo a veces los veo muy tibios, yo creo que por eso a mí dicen que soy un sedicioso, que me la paso, que podía yo vivir muy tranquilo, que ¿para qué te metes en líos? ¿Para qué vas? Ahorita que vine a la mañanera, dicen que están colapsados allá mis paisanos, ¿no? Oye, perdona más, voy a hacer una pequeña interrupción. Con tanta información que tienes y con tanto que te has manifestado a la sociedad, ¿no temes por tu vida? ¿Nunca has temido por tu vida? Bueno, quiero comentarte que estoy ahorita en estos momentos bajo protección del mecanismo de gobernación. Este mecanismo lo obliga De periodistas, sí. de periodistas y defensores de derechos humanos. Este es un mecanismo que se cree en México, no tanto por vocación de defender a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, sino como una exigencia internacional. Y entonces pues el Senado, en la época de Felipe Calderón, aprueban y ok, ya tenemos un mecanismo, ya bien que a ver a quién metemos, un presupuesto. Hubo una directora de este mecanismo, Mía Limón o Pía Limón, no sé cómo se llama la señorita, sí, que fue panista y después fue priista. Lía Limón. Lía Limón, exactamente, que se pulverizó el presupuesto en medio año. La señora andaba en Europa, paseando, viendo a ver por qué mataban a los periodistas en época de los romanos. No sé si habían periodistas en esa época, pero ella andaba haciendo ese tipo de investigaciones. Cuando los homicidios en México y los asesinatos en México, por ejemplo, el caso de Digna Ochoa, que según Renato, mi paisano, y Renato Sales Heredia, dice que se disparó 3 veces, que el cuarto disparo no se lo pudo hacer porque se encasilló la bala, ¿no? Que fue un suicidio, pero además con una capacidad increíble, ¿no? Según la balística, la bala entró a una distancia X. Bueno, sí, pero bueno,
el éxito de Renato ha sido hacer de esas atrocidades verdades históricas. No sé por qué me recuerda mucho lo de Ayotzinapa, ¿no? Entré a ese procedimiento, si me permites, Sí, hacerte esta historia rápida, porque en mis trabajos de denuncia que he tenido la oportunidad de canalizarlos fuera del estado de Campeche, en el Club de Periodistas, en la parte que me permiten de radio y escribir, en primera instancia hablé del huachicol. Cuando nadie hablaba de huachicol, yo vi salir barcos cargados de petróleo en 1979 de las plataformas Atalce. Y cuando yo le pregunté al gerente, al superintendente, ¿eso qué es? ¿Por qué lo están haciendo? Él me dio una frase que incluso se hizo famosa, en donde he hecho periodismo. Me dijo: campechano, a los preguntones y mirones se los comen los tiburones. ¿Qué barco? Yo no veo ningún barco. A ver, oiga, ¿quién ve un barco acá? No, nada, no, tremendo, un barco cisterna cargando petróleo. Ese petróleo que iba a Ámsterdam. Y eso yo lo denuncié. Perdón, vamos a hacer la última pausa al día de hoy y nada más para recordar algo importante. Tú también fuiste el que dio la primicia de la estafa maestra, que 3 años o 4 años estuvo a través de Animal Político en boga, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Aztele.tv. Aztele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo.
UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Y andaba un LTD. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Es increíble la información que estamos compartiendo y ojalá tengamos la oportunidad de más adelante volver a regresar. Pero te pregunto, me estabas comentando tú de la situación, de lo que has descubierto como periodista y sobre todo la manera como te protegen actualmente. Bueno, es una protección de forma, porque en realidad no funciona. Y esto es algo que ojalá en la administración actual se tome en serio, porque es triste que existe un comité que hace evaluación del riesgo del periodista, pero es un burócrata que está aquí y es alguien que dice, ¿y cómo cree usted o por qué piensa usted que corre riesgo? Porque yo he hecho todo esto, pero esto yo no le veo, o sea, ¿en qué consiste el riesgo? Entonces, no puede ser que te esté revisando de un infarto un ingeniero civil, claro, ¿ok? O sea, si es un conflicto que se genera en el entorno al trabajo periodístico, tienen que ser gentes que sepan de derechos humanos, que sean periodistas, que conozcan la realidad de cada uno de los entornos y no burócratas, que eso fue lo que existió. Durante todos estos últimos años, el mecanismo ha sido un ente burócrata que lo único que hace es conseguir contratos. Tú vas, o sea, a ti te buscan y te dicen, usted es un periodista en riesgo. Le voy a dar su botón, le voy a poner sus cámaras, le voy a poner un GPS a su carro, le voy a poner esto, lo voy a estar monitoreando las 24 horas del día. ¿Ok? Sí, correcto, pero fíjese que yo soy un periodista que por los trabajos que hice, ya me canceló el convenio el gobierno del estado, me boletinó. No, ese es su problema. ¿Y de qué voy a vivir yo ahorita que estoy en estas condiciones donde usted me va a poner reflectores las 24 horas del día, un sistema de seguridad prendido las 24 horas del día? Sí me va a llegar el recibo de luz mandado, y ahorita con los costos que tiene Bartlett, imagínate, peor. Entonces, esto es absurdo. Eso no puede ser un mecanismo. No, y además hay que recordar que en lo que va de este sexenio, sí, más o menos 10 periodistas. Y ya la letanía la sabemos. Qué lamentable, lo sentimos, pero vamos a llegar a fondo, se iniciarán los procedimientos y las investigaciones que sean necesarias. No van a nada. Y aquí se hacen marchas, aquí en la Ciudad de México, van a la monumento. Y yo digo en los foros donde voy, señores, de todos los periodistas que han asesinado, no hay uno de la Ciudad de México, porque los asesinos saben perfectamente en dónde lo hacen, en donde está la explotación, donde están los caciques, donde están los intereses más bajos en contra de la sociedad, es en los estados, y el encubrimiento se da en el centro. Y eso es algo que hay que revisar y que tiene que hacer la nueva administración, y que el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues no sea como el anterior, el que fue secretario del Trabajo. Hoy veo yo de pronto que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está mandando recomendaciones sabidas y por haber y furioso. Pues es el mismo que yo fui a ver, incluso en la presentación del libro, del mecanismo, le mostré todo lo que me estaba pasando y me dijo, vas a tener una cita mañana, ¿eh? Mañana te hablan. Pues no sé qué mañana, porque hasta ahorita no me ha llamado. O sea, simuladores. El problema es que este país se simula. Tú me comentabas, y creo que ya nos queda poco tiempo, lo de la investigación de lo de la estafa maestra, lo que nosotros hicimos. Independientemente de haber manejado por primera vez el huachicol internacional, de haber hablado por primera vez del poder económico, político y global de la familia Muriño,
de haber hablado de los contratos de papel, de los fraudes que se cometían en el interior de Pemex, a mí me llega una información en donde viene una serie de revelaciones de un programa que se llamó Habilidades Digitales para Todos. Esto es el 2013, si no me falla la memoria, y cuando a mí me entrega una persona, me entrega la USB, que me había dicho, ya lo entregué a varios periodistas e incluso al gobernador, y no pasa nada. Te lo voy a dar a ti, porque yo me imagino que dice, pues este cuate está, este sí lo va a aventar, y efectivamente, este loquito sí lo aventó. Revisé, vi la magnitud del fraude, y me vine directamente a México, y aquí lo denuncié en ABC Radio, en Voces de Periodista, y déjame comentarte que fue tal el impacto, que el rector tenía un mes y medio de haberse reelecto, y el director fue cesado directamente de la Ciudad de México, Sergio Augusto López Peña. El gobernador del estado, Fernando Eutimio Ortega Bernés, que ya se sentía secretario de Hacienda o de Educación, era compadre, o es compadre, no, a lo mejor ahorita lo niega, de Elbester Gordillo. Elbester Gordillo había padrinado a su hija, que ahorita es representante del gobierno del estado de Campeche, en la Ciudad de México, y el señor Fernando Ortega Bernés coordinó con el yerno de Elbester Gordillo ese programa, un programa que ridiculiza, y lo digo con todo respeto para los compañeros de Animal Político, ridiculiza lo que se dio a conocer en esa investigación. Esa documentación yo la llevé a la Cámara de Diputados, a la Procuraduría General de la República, a la Función Pública, a todas las instancias, la llevé personalmente. Hice la invitación por escrito, por radio, por televisión, a las autoridades, aquí está el fraude, y tengo la documentación. ¿A quién se la entrego? Nadie me escuchó, incluso aquí a nivel nacional. Y si ahorita se revisa, yo te aviso, yo te comento nada más, imagínate la magnitud que el secretario de la Universidad Autónoma del Carmen, cuando venía el cese y se le dijo que se le iba a proceder, él dijo, no sé por qué me recordó a Duarte, yo tengo información privilegiada y yo puedo hablar. Son 16 gobernadores los que están involucrados. Y está el de Aguascalientes, está el de Tabasco, empezó a dar nombres y el señor se fue tranquilo. Y la información la tengo. Y cuando quiera, es más, estoy pensando llevarlo a una mañanera y pedirle al señor presidente que se retome esta situación, porque ahí está el fraude, claro y contundente. Wow. Y esa fue la razón por la cual, pues, acabo de terminar, todavía hace como un mes, un procedimiento. El gobernador del estado, en aquel entonces, Fernando Ortega Bernés, inicia una campaña de acoso con medios, insultos, paga durante un año un programa en una televisora llamada Telemar, donde el conductor iniciaba el programa saludando a la ciudadanía y refrescándome mi madre, y se despedía de la misma forma. Yo preguntaba, bueno, ¿y gobernación que debe regular a un programa de las 8 a las 10 de la mañana? Y cuando fui a reclamarle al director de la empresa, me mostró una factura, $500,000 de pesos está pagando el gobernador. O sea, la edición de ese programa es del gobernador. Qué bárbaro. Sí. Mira, desafortunadamente nos tenemos que ir. Te lo agradezco mucho y esta plática, en primer lugar te pido un favor, cuídate. Sí, lo hacemos. Segundo lugar, ojalá tengamos después oportunidad de seguir platicando de esto. Yo regreso. Y yo nada más te pediría una respuesta a esta pregunta, una respuesta concreta, porque si ya me están viendo feo aquí la producción. Yo te pregunto, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues yo soy alguien que desde muy chico, nuestro abuelo nos enseñó y nos educó a que si algo hay que hacer en la vida es trascender. Y hay que hacerlo en la parte de ética y de moral. Todo el mundo busca trascender. Cada quien escoge su camino. A mí cuando me han preguntado por qué eres así, Enrique Pastor Cruz Carranza, porque así me educaron. Y porque creo que también lo traigo en la genética. Mira, me gustaría muchísimo más preguntas.
sobre todo más respuestas tuyas. Desafortunadamente el tiempo nos alcanzó. Lo único que te digo es gracias por estar aquí. Es un honor tener aquí un maestro como tú. Y gracias, bueno, muy amable. Pues estaremos en contacto. Yo, si me lo permites, yo voy a regresar. Estoy Claro por que sí. retornar en estos días nuevamente. Y pues te voy a hablar, por supuesto. Para mí, todo espacio la considero una gran trinchera. Y esta es una enorme y gran trinchera que te agradezco la generosidad de permitirme Muchas gracias. estar aquí. Gracias a ustedes que nos han seguido. Muchas gracias. Buenas noches.